Y yo digo, yo crecí en un mundo de gigantes. Hola. Alrededor del mundo no hay muchas personas con el síndrome de Laron. Es una condición de talla baja. Los niños son los que te acercan y te preguntan, ¿pero por qué eres chiquita? Yo les digo, porque no comí la sopa, entonces salen corriendo. La paradoja es que tienen disminuida la incidencia de cáncer y de diabetes. Podemos seguir adelante. Mis amigas las gemelas son ingenieras ellas. Nosotros esperamos que ella pues le asiente bien el tratamiento. Nosotros siempre somos fuerza, hacemos fuerza entre las dos y la una la defiende a la otra y así. Sí, sí. Estoy rellenando ya poniendo la segunda capa del chocolate, ya para que el bombón quede sellado. Mi nombre es María Luisa Romero Freire, mi hermana María del Cisne. Vivimos en la ciudad de Piñas, provincia del Oro, en Ecuador. Somos portadoras del síndrome de Laron. Ahí, sí. Y al momento nos dedicamos a un emprendimiento en chocolatería. Voy a ponerlo en el refrigerador porque eso se le pone a bajas temperaturas para que se seque. El síndrome de Laron es una condición de talla baja en las personas, que el cuerpo es homogéneo, las extremidades son como el cuerpo normal, pero en pequeño. Ella es mi hija. ¿Cuántos años tiene, Lucía? 8 años. O sea, alrededor del mundo no hay muchas personas con el síndrome de Laron. Talla baja, sí. O sea, personas de talla baja con acondroplasia o algunos otros síndromes, sí. Pero Laron es específicamente en Ecuador, en la zona sur. Estoy haciendo kefir. Nuestra proyección también es empezarlo a vender, igual que los chocolates. Cuando nos tocó de ir, por ejemplo, a la universidad, era diferente porque fuimos a una ciudad donde no hay muchas personas con talla baja. Entonces éramos el wow, ¿qué es? Entonces como que nosotros decíamos que nunca han visto, o sea, porque nunca habían visto personas así. Pero en cambio acá en Piñas es muy normal. Él es mi hijo, Luis Matías. Tenemos un hijo cada una, el otro niño es mi sobrino. Para todas las personas puede volverse esto un poco difícil porque uno es diferente al resto de las personas, pero en el caso de nosotros hemos tratado por lo general de que esto no sea una complicación para nosotros seguir adelante. La aspiración que tenemos es ya tener nuestro propio local. Nosotros estudiamos una ingeniería agroindustrial. Uno, como es talla baja, es obvio que no vamos a alcanzar cosas muy altas, pero nosotros nos hemos adaptado. Este es relleno de café. Algunas veces lo he pensado, qué sé yo, si tuviera un tamaño estándar, podría alcanzar con más facilidad algo, podría hacer otro deporte. Uno se cuestiona siempre algunas cosas, quizás por los prejuicios. Entonces, a veces sí, pero en cambio otras veces siento que soy feliz, que si Dios me mandó así, pues Él sabe con qué propósito me mandó. ¿Cómo se le dice a la gente de Piñas? Piñareja. Piñareja. Claro. Yo soy Luis Antonio Sánchez. ¿Y a qué te dedicas? Trabajo aquí en este almacén de electrodomésticos, se llama Barcimex. Eso de todo. Hago de todo. Ya. Hago limpieza, atiendo a los clientes, ayudo en caja. Fui una de las primeras personas que estuvo en Estados Unidos, que le hicieron el tratamiento sobre el síndrome de Laron, a ver si se desarrollaba, ¿no? ¿Cuánto tiempo tienes viviendo en Piñas? Toda la vida. Hay algunas personas que se han desarrollado, no mucho, pero sí unos 10, 15 centímetros. Ajá. ¿A ti te funcionó un poco? No, porque ya tenía la mayoría de edad, que eran 20 años, y no hubo chance. Tengo una niña. Va a cumplir 9 años mi nena. Qué buena actora. La gente con Laron, o sea, podemos seguir adelante, crecer en, qué sé yo, con una profesión. Mis amigas las gemelas son ingenieras, ellas, somos capaces de todo. ¿Qué fue? Yo soy Jaime Guevara Aguirre, trabajo en el área de endocrinología de adultos, también trabajo en el área de endocrinología de niños. ¿No te has casado nuevamente?
¿Cómo nuevamente? Cuando los vi por primera vez aquí en Quito, que me los mandaron de Loja, yo me quedé helado y decidí dedicar mi vida a estos pacientes porque eran muy fascinantes desde el punto de vista biológico. ¿Tú, mamita? Yo a buscarme la vida, Doc. ¿Veniste desde Loja? Para buscar trabajito, Doc. El síndrome de Laron es una enfermedad genética. La enfermedad es una mutación en el receptor para hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento sale en la hipófisis o pituitaria y viaja hacia el hígado. En el hígado normalmente se une al receptor y producto de esa unión se secretan una hormona que se llama IGF-1, factor insulinoide de crecimiento número 1, que es el que va a todos los tejidos, a todos los huesos, a todo lado y los hace crecer. Por lo tanto, si es que el receptor está dañado, la hormona de crecimiento llega al hígado y no se produce la señal y no hay IGF-1. El primer efecto es que como tienen IGF-1 bajo, no crecen. Segundo, como tienen una insulina muy eficiente, desarrollan obesidad. La paradoja es que tienen obesidad, pero tienen disminuida la incidencia de cáncer y de diabetes. Abre la boquita. Ok, ya mi amor, gracias, ok. Se piensa que el IGF-1, y cada vez hay más evidencia, evita la muerte, se llama apoptosis de las células cancerosas. Por lo tanto, si estos pacientes tienen un IGF-1 más bajo, van a tener menor incidencia de cáncer. Ella es tu hija. Sí. Mire, el tratamiento de estos pacientes depende de dos cosas. Muy importante, la nutrición, y dos, la administración de IGF-1. Yo tengo un solo paciente para el que tenía IGF-1 y llegó a la talla casi igual a la de su madre. Que lo abra. Dile, ahora. Tonga manadita se llama. Tengo 2 hijos. Mi primer hijo tiene 13 años. Pues hacemos todo juntas. Viajes, vacaciones, fiestas, todo. Discriminación hay de la gente así, de la gente en general. Cuando iba a las entrevistas de trabajo, o sea, solo me veían y me decían no, y se iban nomás. O sea, ni siquiera me preguntaban qué estudios tengo, qué experiencia tengo. Claro, es que más que todo ellos piensan que el hecho de que uno tiene la estatura baja, no vas a tener la facultad de realizar las cosas. O sea, pero lo que tenemos es menos estatura, no es que no tengamos cerebro, inteligencia o capacidad de resolver algo. Mashi. Mashi. ¿Qué significa Mashi? Compañerito. En quichua. En quichua, ajá. Los niños son los que te acercan y te preguntan, ¿pero por qué eres chiquita? ¿Por qué Dios te hizo así? Entonces yo les digo, porque no comí la sopa. Entonces salen corriendo porque aquí la sopa es como castigo que tomen la sopa. Mi nombre es Paola Boada, tengo 53 años, tengo 2 carreras y una maestría medio terminal. Bienvenidos. Mi casa tiene algunas adaptaciones. Tuvieron que bajar más o menos 20 centímetros en el diseño normal de los muebles. Lo difícil fue cuando ya me diagnosticaron el síndrome de Laron y cuando yo empecé a ser adolescente. Entonces sí me dieron algunos tratamientos para poder crecer. Logré crecer a 1,27 m más o menos. Este es mi papá con los 3. Y yo digo, yo crecí en un mundo de gigantes. Nunca tuve una deferencia ni un cuidado especial de nadie. Yo creo que esa es la verdadera inclusión, el poder compartir con gente de talla regular y de vivir una vida que es la cotidiana, ¿no? Esto también es adaptado a mí. En pandemia me tocó hacer un home office para poder realizar mis labores en el trabajo. Yo creo que lo más difícil ha sido conseguir una pareja. Es mi sueño tener una familia. He tenido 2 bebés gatos, pero no es lo mismo que tener un hijo. ¿Qué es lo más que yo puedo decir? Me siento orgullosa de mí, el haber llegado a tener una carrera, que vean que sí se puede, que se puede estudiar, que se puede trabajar, que se puede ser más de lo que uno cree, porque los límites están en la cabeza de uno, nada más, porque este es un estuche
que Dios nos permitió vivir y creo que también es un privilegio porque tienes más retos. Si tú vieras fotos de cuando ella era una niña antes del tratamiento, ahora después del tratamiento no es una diferencia total. Yo soy Sara Lilibeda Espinosa Vite, él es mi papá Javier, mi hermana Sofía y mi mamá Nadia. Me llama bastante la atención las competencias que hacen de CrossFit. He visto cuando hacen levantamiento y bueno, sí me gustaría a lo mejor en algún futuro poder participar en una de las competencias. Al momento que ingresó el síndrome de Laron al listado de enfermedades catastróficas, el Estado se ve obligado en asistir con el tratamiento a los pacientes de esas enfermedades. Como hemos tenido políticamente este detalle de que no ha habido estabilidad, la primera vez se caducó la medicina, tuvimos que esperar 6 meses para que la vuelvan a comprar. Ahora se volvió a acabar la medicina en el mes de octubre del año pasado. Hace 3 semanas nos dieron el nuevo stock de medicina. ¿Listo? Estas las baquetas. Yo soy de las personas que me gusta probar cosas nuevas y como también había tocado piano, entonces yo dije, bueno, pues intentemos con batería. Yo lo que te puedo decir es que esto es una lucha de todos los días porque hay que estar pendiente de que ella se coloque la medicina porque son 2 pinchazos al día. Las veces que nos ha tocado viajar, que esté todo como tiene que llevarlo porque tiene que estar en refrigeración. Mira, Sarita inició el tratamiento midiendo 92 centímetros. Hubo desde un inicio un decreto de que no iba a medir más de 1,10 m. En la actualidad mide 1,41 m. La medicina obviamente ha ayudado muchísimo. Gracias a Dios ella no ha tenido, como te decía, reacciones adversas. Pero yo la veo ahorita prácticamente, ella misma la alcanza mi mami. Es que mi mami mide un poquito más alta. Y verla a ella, algo que también nos ha ayudado es de no ponerle límites. O sea, de tratarla como una niña normal. Sonría. 3, 2... Ya, a ver, ya, vamos a salir en el video. Entonces, ¿qué quiere? ¿Ya, ahí? Ahí, ya. Venga. Somos una de las familias más recientes que nos hemos enterado de que mi niña tiene este síndrome. Buenos días. Mira, salúdala a la abuelita. Hola, mi amor, y venga, mi chiquita hermosa. Yo sí me puse mal cuando recién me dieron el diagnóstico, pero dije ya, por mí mismo, ya se terminó, se acabó, basta la sufridera, porque Camila es una niña normal, puede hablar, camina, juega. Entonces eso es lo que a uno ya lo llena, lo reconforta. Ella está dentro de un programa en Guayaquil. Cada 3 meses tiene consultas con 7, 8 médicos, algo así. Entonces a ella la pasan monitoreando y le van a poner el tratamiento. Bueno, este tratamiento era después de los 2 años, pero se ha demorado un poco. ¿Cómo se porta Camila con la abuela? Bien. Más chiquita era más fregada. ¿Qué preocupación tengo yo en de que tal vez nos deje el estado de suministrar una medicina que es excesivamente costosa y que como familia no la podríamos costear? Entonces, esa es mi preocupación, que digamos de que Camila reciba hasta los 3 años y el Estado diga hasta aquí, no va más, no le damos más medicina. No, Camila es un regalo de Dios que nos llegó. Ella donde va, ella la quieren. Ellos nos reconocen bien. A ver, ellos nos reconocen. A ver, ¿cuál es cuál? Creo que esa es mi mami y esa eres tú. Muchas personas siempre tienen estos prejuicios sociales que critican o juzgan sin conocer a las personas. Muchas veces hemos sido objeto de burla, sí, no lo vamos a negar, porque creo que muchas personas que
piensan que están en la normalidad, o sea, porque a lo que le llaman normalidad es una talla estándar, entonces ven algo diferente en una persona y hay este tipo de morbo, de burla. Pero bueno, como les contaba mi hermana, sí hemos estado capacitadas para esto, para enfrentarlo. Claro que a veces sí le hace sentir mal eso a uno porque uno se pone a pensar en tantas cosas, pero no ha sido como que una barrera para nosotros. Por lo general, sí hemos estado juntos la mayoría del tiempo. Pues nosotros siempre somos fuerza. Hacemos fuerza entre las dos y la una la defiende a la otra y así. He aceptado tal como soy, me acepto y pues doy gracias a Dios por lo que soy.